1. En Regreso al futuro. El reloj del juzgado siempre marca la hora 8:20, porque esa era la hora a la que Robert Zemeckis volvía a casa del colegio de niño. 2. El icónico vestido rosa de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba tenía que ser blanco, pero los diseñadores lo tiñeron de rosa para que destacara mejor en el Technicolor. 3. El actor que interpreta a Darth Vader no pone la voz. David Prowse era el hombre dentro del traje, pero su acento era muy cómico y tuvieron que doblarlo. 4. En Toy Story los números 411 aparecen constantemente. Es el cumpleaños del director John Lasseter, 28 de enero, 411. 5. La escena de la ducha en Psicosis usaba sirope de chocolate para la sangre, porque en blanco y negro salía más realista que la sangre artificial roja. 6. El rugido de Godzilla se creó frotando un guante de cuero contra las cuerdas de un contrabajo, y luego ralentizando el sonido. 7. En Cadena Perpetua, la escena final de Andy y Red en la playa se filmó de forma secreta, porque el estudio no quería un final feliz. 8. El efecto T-Rex de Parque Jurásico se logró mezclando animatrónicos a escala real con imágenes generadas por ordenador, algo revolucionario para la época. 9. Bruce el tiburón de tiburón se llamaba así por el abogado de Steven Spielberg y se rompía constantemente retrasando el rodaje. 10. En El Resplandor, Shelley Duvall no estaba actuando cuando sufría. El director Stanley Kubrick la sometía a un agotamiento real para conseguir su rendición. 11. La nave Millennium Falcon de Star Wars se inspiró en un boceto de un bocado de hamburguesa con una aceituna al lado. 12. La máscara de Scream se encontró en una casa abandonada durante la preproducción y se compró por $1. 13. En Matrix, el código verde que cae es en realidad una receta de sushi que la esposa del diseñador había escrito a mano. 14. La famosa frase de Jack Nicholson en El Resplandor, "Aquí está Johnny", fue una improvisación suya que Kubrick decidió dejar. 15. Todas las escenas de El Caballero Oscuro con el Joker tienen el sonido de un zumbido de abeja escondido en la banda sonora. 16. En Forrest Gump, el banco en el que espera Tom Hanks cambia de forma constante entre tomas, un error de continuidad que se hizo famoso. 17. El pulpo de 20.000 leguas de viaje submarino era real y se escapó varias veces durante el rodaje retrasándolo. 18. La película de Disney, El Rey León, fue planteada inicialmente como un documental sobre animales en África, con el título Rey de la Selva. 19. En la película Alien, el octavo pasajero, el pecho del actor John Hurt, explotó con sangre y tripas reales de animal. Los actores no estaban avisados, y sus reacciones de asco son genuinas. 20. La canción My Heart Will Go On de Titanic casi no existe. James Cameron no quería canciones en su película, pero Celine Dion convenció al estudio para grabarla. 21. En Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Harrison Ford estaba enfermo el día del rodaje de la pelea con el espadachín, así que decidió simplemente dispararle. La escena quedó para la historia. 22. El nombre completo de Buzz Lightyear en Toy Story es Buzz Lightyear del Comando Estelar Unidad Gamma. 23. La película de culto El Gran Lebowski tiene un festival dedicado llamado Lebowski Fest, que se celebra en varias ciudades del mundo. 24. En la escena de la noria de Cadena Perpetua, Tim Robbins no está realmente bajo la lluvia. Se usaron múltiples mangueras fuera de cámara. 25. El monstruo de la cosa se construyó con jeringuillas, globos y restos de un motor de coche, y era tan desagradable que asustó al reparto real. 26. La risa de Goofy no es una risa normal, es el sonido de una cabra mezclado con la voz del actor Pinto Colvig. 27. En Buscando a Nemo todas las burbujas se animaron a mano. No se usó ningún sistema de simulación automatizado. 28. La película Pulp Fiction tiene un maletín cuyo contenido nunca se revela. Los fanáticos creen que es el alma de Marcellus Wallace. 29. El disfraz de Godzilla pesaba más de 100 kilos y solo permitía al actor respirar durante 30 segundos seguidos. 30. En la escena del espejo de Contact, la niña pequeña es en realidad Jodie Foster, con efectos digitales para rejuvenecerla. 31. El nombre de la productora de Pixar, A113,
es una referencia a la dirección de la sala de informática donde se creó. 32. La máscara de Hannibal Lecter, en El silencio de los corderos, se basó en un diseño de un respirador de la poliomielitis. 33. En la película Shrek, el personaje de Fiona fue la primera princesa de la historia en ser reinterpretada con captura de movimiento. 34. La famosa frase de Star Wars, que la fuerza te acompañe, no estaba en el guión original, fue añadida en reshoots. 35. Todas las películas de Hayao Miyazaki tienen una toma de un avión volando, es su firma personal. 36. En Parque Jurásico, el sonido del Dilophosaurus se creó mezclando el de un cisne, un grillo y una ballena. 37. La película Cloverfield se tituló inicialmente Cheese en referencia al ángulo que tenía la Estatua de la Libertad al caer. 38. El traje de Iron Man fue en realidad una armadura física que Robert Downey Jr. tuvo que llevar. Pesaba más de 30 kilos. 39. En la película El viaje de Chihiro, el personaje sin cara no tenía diálogo en el guión original. Su popularidad hizo que se le diera más protagonismo. 40. La frase de Terminator "I'll be back" se dijo con otra intención. Originalmente era "I'll come back", pero Arnold Schwarzenegger sugirió el cambio. 41. La película Los Goonies era tan secreta que los actores niños recibían su guión el mismo día del rodaje de cada escena. 42. En la película de Disney Aladdin, la voz del genio era Robin Williams improvisando durante horas. 43. El diseño de los porks en Star Wars se creó para disimular la presencia de frailecillos reales que anidaban en el lugar del rodaje. 44. La famosa escena de la noria en la tercera entrega de Parque Jurásico se filmó de noche porque el animatrónico del Spinosaurus no funcionaba de día. 45. En la película El sexto sentido, el color rojo aparece en cada escena donde hay un elemento del mundo de los muertos. 46. El nombre de la ballena en Buscando a Nemo, Dory, significa adorada en griego. 47. La película de Los Vengadores tenía un guión de solo 30 páginas porque Joss Whedon confiaba en la improvisación de los actores. 48. En la saga de Harry Potter, las cicatrices de Daniel Radcliffe cambiaban de posición entre tomas, un error de maquillaje famoso. 49. La película Mad Max Fury Road se storyboardó completamente como un cómic mudo antes de filmarse. 50. El icónico cartel de E.T., el extraterrestre con el dedo tocándose, se inspiró en un cuadro de Miguel Ángel. 51. En la película El laberinto del fauno, el fauno originalmente iba a ser completamente animado, pero se cambió a un actor con prótesis. 52. La risa de Pikachu en Detective Pikachu es la voz de Ryan Reynolds procesada para sonar como el personaje. 53. La película Origen usa una canción francesa de los años 30 para la escena del sueño. La canción se llama Je ne regrette rien. 54. En la película de Spider-Man de Sam Raimi, el beso de Tobey Maguire y Kirsten Dunst se filmó boca abajo para un mejor ángulo. 55. La máquina de café de la oficina en Matrix es la misma que usaban los empleados de efectos visuales. 56. En la película de Disney La Bella y la Bestia. La bestia no podía ser un animal real. Se diseñó con partes de varios animales para que fuera único. 57. La película El proyecto de la bruja de Blair se filmó con un presupuesto de solo $60.000, pero recaudó más de 200 millones. 58. En la saga de Fast and Furious, los coches usan motores eléctricos para que su sonido sea más intenso y cinematográfico. 59. La película de Los Increíbles tiene un corto secreto donde Jack lucha contra un mapache. 60. El nombre de la empresa Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate viene de una marca de chocolate que el autor Roald Dahl probó de niño. 61. En la película de El Señor de los Anillos. Las escenas con personajes de diferente altura se lograron con actores en zancos o con perspectiva forzada. 62. La famosa frase de Jerry Maguire, "You Complete Me", fue improvisada por Tom Cruise. 63. La película de Coco originalmente se centraba en el Día de Acción de Gracias y no en el Día de Muertos. 64.
En la película de Batman Begins, el Batimóvil se diseñó inspirándose en una topadora y un Lamborghini. 65. La película de los Juegos del Hambre usó perros reales entrenados para las escenas de los moods. 66. En la película de Star Wars. El despertar de la fuerza, el personaje de Maz Kanata, se creó completamente con captura de movimiento. 67. La canción de la intro de Jurassic Park se puede tocar con solo 2 notas en un piano. 68. En la película de El Grinch, el traje de Jim Carrey era tan incómodo que necesitó un coach para aguantar el rodaje. 69. La película de El Rey León tiene un error de continuidad, donde las estrellas de la noche forman la palabra sex. 70. La voz de Gollum en El Señor de los Anillos se creó imitando el sonido de los gatos vomitando. 71. En la película de Los Vengadores Endgame, el guión final se entregó a los actores con páginas falsas para evitar spoilers. 72. La película de El Mago de Oz se filmó inicialmente en blanco y negro, y el color se añadió después. 73. En la película de Kill Bill, el traje amarillo de la protagonista es un homenaje a una película de artes marciales de Bruce Lee. 74. La película de Ratatouille tenía un científico asesor real que estudiaba el sentido del gusto de las ratas. 75. En la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Han Solo dispara primero, pero la escena se editó en versiones posteriores. 76. La película de El Exorcista usaba sonidos de abejas y de cerdos para la voz del demonio. 77. En la película de El renacido Leonardo DiCaprio, se comió un hígado de bisonte real. 78. La película de Los Ángeles de Charlie usó tantos efectos prácticos que el equipo voló un avión de verdad dentro de un hangar. 79. En la película de El Show de Truman, el cielo es falso y se movía con cuerdas. Los actores secundarios lo sabían, pero Jim Carrey no. 80. La película de El Conjuro se basa en un caso real de los investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. 81. En la película de El Caballero de la Noche, la cicatriz de Heath Ledger es real. Se la hizo él mismo con una navaja. 82. La película de Avatar tuvo que esperar más de 10 años a que la tecnología permitiera crear el mundo de Pandora. 83. En la película de Star Wars Rogue One, el personaje de la princesa Leia se recreó digitalmente usando imágenes de archivo. 84. La película de Pesadilla antes de Navidad se filmó con muñecos de stop motion que tenían miles de expresiones faciales intercambiables. 85. En la película de El Quinto Elemento, el idioma alienígena que habla Milla Jovovich fue creado por el director Luc Besson. 86. La película de Tron fue una de las primeras en usar gráficos generados por ordenador junto con acción real. 87. En la película de El Libro de la Selva, el niño actor Mowgli estaba realmente flotando en un río con animales animados. 88. La película de los cazafantasmas tenía un fantasma que se eliminó de la versión final porque daba demasiado miedo. 89. En la película de El Hombre Invisible, las escenas donde se quita la ropa se filmaron con un actor con un traje negro sobre fondo negro. 90. La película de El joven Manos de Tijera tiene escenas donde el castillo de Johnny Depp es en realidad una maqueta a escala. 91. En la película de Star Wars, El Imperio contraataca. El actor de Boba Fett era un jinete profesional que diseñó su propio estilo de movimiento. 92. La película de El Gran Hotel Budapest está inspirada en los escritos de Stefan Zweig, aunque no es una adaptación directa. 93. En la película de Los mundos de Coraline, cada muñeca se hizo a mano y tenía su propio conjunto de ropa minúscula. 94. La película de El Cisne Negro usaba espejos en casi todas las escenas para reflejar la dualidad de la protagonista. 95. En la película de Star Wars, Los últimos Jedi, los cristales de la cueva son en realidad sal de una mina real. 96. La película de Mad Max Fury Road no usa casi efectos digitales. El 90% de lo que ves es real. 97. En la película de El Irlandés, el rejuvenecimiento de Robert De Niro se logró con una tecnología de captura facial pionera. 98. La película de Los Otros
tiene un truco de sonido donde los personajes oyen fantasmas, pero en realidad son ellos los que están muertos. 99. En la película de El origen el trompo, al final no se cae, pero en el sonido se oye como si empezara a tambalearse. 100. La película de Star Wars. Una nueva esperanza fue salvada en el montaje. La versión original era tan confusa que casi no se estrena. 1. Los vikingos exploraron América del Norte mucho antes que Colón, estableciendo un asentamiento en lo que hoy es Canadá alrededor del año 1000. 2. La pirámide de Giza fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años, hasta que la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, en el siglo XIV, la superó. 3. Cleopatra vivió más cerca en el tiempo a la llegada del hombre a la luna que a la construcción de las pirámides de Egipto. 4. En la antigua Roma, la orina se utilizaba como enjuague bucal debido a su contenido de amoníaco que blanqueaba los dientes. 5. Durante la fiebre del oro en California, algunos buscadores se hicieron ricos vendiendo picos y palas en lugar de cavar ellos mismos. 6. La guerra más corta de la historia fue entre Inglaterra y Zanzíbar y duró solo 38 minutos. 7. Las tijeras, uno de los objetos cotidianos más comunes, fueron inventadas hace más de 3000 años en el antiguo Egipto. 8. Napoleón Bonaparte fue atacado una vez por una manada de conejos durante una partida de caza que él mismo organizó. 9. En la Inglaterra del siglo XVIII, la piña era un símbolo de estatus tan grande que se podía alquilar una para una fiesta. 10. Los espías romanos usaban la leche de cabra como tinta invisible, escribiendo mensajes que solo se revelaban al calentarlos. 11. La ciudad de Roma no fue la capital de Italia cuando se unificó en 1861. La primera capital fue Turín. 12. Un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a ambas bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. 13. En la antigua Grecia, tirarse un pedo en público era considerado un signo de buen gusto, y se podía hacer como un cumplido a los anfitriones. 14. La icónica fotografía de Che Guevara, que se ve en camisetas, se llama El guerrillero heroico, y fue tomada en un funeral. 15. La dinastía Ming, en China, construyó una flota masiva de barcos tesoro, algunos tan grandes que hacían parecer a los barcos de Colón una cáscara de nuez. 16. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados polacos capturó un fuerte alemán con la ayuda de un oso al que habían adoptado. 17. La reina Isabel I de Inglaterra multó a cualquiera que usara ropa más elegante que la de ella, ya que consideraba que era un desafío a su autoridad. 18. El primer servicio de taxi registrado data del siglo XVII en Londres, utilizando carruajes tirados por caballos. 19. Los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, crearon el imperio contiguo más grande de la historia y promovían la meritocracia sobre la herencia. 20. En el antiguo Egipto, los gatos eran tan venerados que cuando uno moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. 21. El primer ciberataque de la historia ocurrió en 1986, mucho antes de que Internet fuera de uso común. 22. El sombrero de copa fue considerado en su época un accesorio tan revolucionario y polémico como lo pueden ser algunas tecnologías modernas. 23. Julio César fue secuestrado por piratas en su juventud y tras ser liberado, regresó para crucificarlos a todos. 24. La placa de la sonda Pioneer, lanzada al espacio, muestra a un hombre y una mujer desnudos, lo que generó controversia en la Tierra. 25. Durante la Gran Depresión, la gente cocinaba pasteles de barro, hechos con tierra y grasa para engañar al hambre. 26. El primer anuncio de la televisión fue en 1941. Costaba $9 y promocionaba un reloj. 27. En la antigua Esparta, se alentaba a los jóvenes a robar comida, pero si los atrapaban, eran castigados no por robar, sino por ser descubiertos. 28. El himno nacional de España no tiene letra oficial. Es una de las pocas marchas nacionales en el mundo que es solo musical. 29. El último samurái no era japonés. Era un francés llamado Jules Brunet, que luchó junto a los samuráis en una rebelión. 30.
La Guerra de los Pasteles fue un conflicto real entre Francia y México, iniciado porque un pastelero francés exigía el pago por sus pasteles destruidos en un disturbio. 31. El primer virus informático se llamó Creeper, y no fue creado con malas intenciones, sino como un experimento. 32. En la antigua Roma, era legal que un hombre usara el divorcio como castigo si su esposa bebía vino, ya que se consideraba inapropiado para las mujeres. 33. El primer ser vivo en orbitar la Tierra fue una perra llamada Laika, enviada por la Unión Soviética en el Sputnik 2. 34. El rey Luis XIX de Francia tuvo el reinado más corto de la historia, duró solo 20 minutos. 35. Los constructores de las catedrales medievales a menudo dejaban marcas de cantero, firmas en piedra, que son los primeros ejemplos de propiedad intelectual. 36. En el siglo XIX, se enviaban cartas a los muertos, a través del servicio postal, en una práctica relacionada con el espiritismo. 37. El Imperio Otomano tenía un sistema de entrenamiento para sus futuros gobernantes que implicaba que los príncipes lucharan entre sí hasta la muerte. 38. La primera selfie de la historia fue tomada en 1920 por un fotógrafo neoyorquino frente al estudio de su empresa. 39. Los antiguos egipcios dormían sobre almohadas hechas de piedra para mantener alejados a los insectos mientras descansaban. 40. El código Morse fue desarrollado por Samuel Morse, pero fue su asistente, Alfred Vail, quien expandió y perfeccionó el sistema. 41. En la Inglaterra victoriana, se creía que el polvo de las momias egipcias tenía propiedades medicinales y se consumía como remedio. 42. El primer partido de baloncesto de la historia se jugó con un balón de fútbol y 2 cestas de melocotones como canastas. 43. Un error de traducción en el Tratado de Waitangi, fundacional para Nueva Zelanda, causó desacuerdos entre los maoríes y la corona británica que perduran. 44. El famoso diamante Hope, que se dice está maldito, fue originalmente robado de la estatua de un dios hindú en la India. 45. Durante la Guerra Fría, la CIA ejecutó un proyecto secreto llamado Acoustic Kitty, para usar gatos como dispositivos de escucha. 46. La ciudad de Seattle, en Estados Unidos, fue reconstruida sobre sus propias ruinas después de un gran incendio, elevando el nivel de las calles. 47. El primer sistema de correo neumático se utilizó en Londres para enviar telegramas a través de tubos de vacío a gran velocidad. 48. En la antigua Babilonia, los médicos podían ser castigados con la amputación de una mano si su paciente moría durante una operación. 49. El primer reloj mecánico conocido fue inventado en China en el siglo VIII, mucho antes que en Europa. 50. El desfile militar más grande de la historia fue el desfile de la Victoria en Moscú en 1945, con miles de soldados y tanques. 51. Los fenicios, expertos navegantes, usaban un tinte púrpura extraído de caracoles que era tan valioso que se convirtió en el color de la realeza. 52. Un hombre llamado Horace de Bercole se hizo famoso en el siglo XX por organizar bromas elaboradas, incluido disfrazar a un grupo de trabajadores como sultanes etíopes para engañar a la Marina británica. 53. La batalla de Caransebes fue una de las más absurdas, donde el ejército austríaco se enfrentó a sí mismo por error, causando miles de bajas. 54. El primer programa de televisión en color fue transmitido por la BBC en 1938, mostrando un desfile floral. 55. En la antigua Esparta, se tiraba a los bebés recién nacidos desde un acantilado si se consideraban débiles o no aptos para la guerra. 56. El teléfono fue inventado casi simultáneamente por Alexander Graham Bell y Elisha Gray, presentando sus patentes, con solo horas de diferencia. 57. Durante la prohibición en Estados Unidos, el gobierno envenenó el alcohol industrial para disuadir su consumo, causando miles de muertes. 58. El rey Jorge VI de Inglaterra, padre de la reina Isabel II, tenía que superar una gran tartamudez para poder dirigirse a su nación en guerra. 59. El primer animal en ser clonado con éxito fue una oveja llamada Dolly,
en 1996. 60. Los gladiadores en la antigua Roma eran considerados estrellas de deporte, tenían contratos de patrocinio y vendían su propio sudor como afrodisíaco. 61. La isla de Malta tiene el récord del bombardeo más intenso sufrido por un lugar durante la Segunda Guerra Mundial, incluso más que Inglaterra. 62. El primer sistema de alarma contra incendios fue inventado en Inglaterra en el siglo XVII, usando campanas y vigilantes nocturnos. 63. En el antiguo Japón, los ninjas a menudo se disfrazaban de monjes o artistas para pasar desapercibidos y recopilar información. 64. El famoso cuadro El grito de Edvard Munch no representa a una persona gritando, sino a alguien horrorizado por escuchar un grito agudo de la naturaleza. 65. El primer vuelo comercial de la historia despegó en 1914, conectando San Petersburgo y Tampa en Florida. 66. Los vikingos no usaban cascos con cuernos. Esa es una invención romántica de la ópera del siglo XIX. 67. En la antigua China, se usaban cometas con forma de dragón para asustar a los enemigos en el campo de batalla. 68. El primer mensaje enviado por telégrafo fue What Hath God Wrote, o Lo que Dios ha creado, por Samuel Morse. 69. La ciudad de Pompeya fue enterrada por la erupción del Vesubio, pero muchas de sus inscripciones y grafitis revelan la vida cotidiana de los romanos. 70. Durante la construcción del Canal de Panamá, se descubrió que los mosquitos transmitían la fiebre amarilla, lo que revolucionó la medicina. 71. El último zar de Rusia, Nicolás II, era primo del rey Jorge V de Inglaterra, y se parecían tanto que podían confundirse. 72. La primera película de ciencia ficción de la historia fue Viaje a la Luna, de Georges Méliès, filmada en 1902. 73. En la antigua Grecia, existía un oráculo en Delfos donde una sacerdotisa inhalaba gases volcánicos para dar profecías. 74. El primer cajero automático del mundo fue instalado en Londres en 1967 y funcionaba con cheques especiales con carbono radiactivo. 75. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia en realidad duró 116 años. 76. Los antiguos romanos creían que las cejas unidas eran un signo de gran inteligencia. 77. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, era del tamaño de una pelota de playa y solo emitía un simple pitido. 78. En la corte del rey Sol, Luis XIV de Francia, los nobles competían por el honor de verlo levantarse por la mañana en una ceremonia llamada Le Lever. 79. El primer sistema de escritura, la cuneiforme, fue inventado por los sumerios no para la literatura, sino para llevar la contabilidad de la cerveza y el grano. 80. El famoso tesoro del pirata Barba Negra fue nunca encontrado, y se cree que pudo haber sido escondido en las islas del Caribe. 81. La plaga de Justiniano en el siglo VI fue una pandemia tan devastadora que posiblemente mató a la mitad de la población de Europa. 82. El primer servicio de bomberos organizado fue creado en la antigua Roma por un hombre llamado Marco Licinio Craso, quien cobraba por el servicio y luego compraba la propiedad en llamas a bajo precio. 83. La bandera de los Estados Unidos fue diseñada por un estudiante de 17 años para un proyecto escolar y solo sacó una nota B-. 84. En el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas e hijas para mantener puro el linaje real. 85. El primer hombre en la historia en sobrevivir a ir por las cataratas del Niágara en un barril fue una mujer, Annie Edson Taylor, en 1901. 86. Los constructores de Stonehenge transportaron las enormes piedras desde Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. 87. Durante la Guerra Civil estadounidense, un general confederado murió por su propio fuego amigo, después de ser confundido con el enemigo. 88. La primera cirugía con anestesia general se realizó en 1846 usando éter. 89. El Imperio Inca no tenía un sistema de escritura, pero utilizaba un complejo sistema de cuerdas con nudos llamado quipu para llevar registros. 90.
La reina Victoria de Inglaterra popularizó el vestido blanco para las novias. Antes de eso, las mujeres se casaban con su mejor vestido sin importar el color. 91. El primer cartel publicitario de la historia fue encontrado en las ruinas de la antigua Pompeya, promocionando un espectáculo de gladiadores. 92. Los samuráis en el Japón feudal podían probar sus nuevas espadas en cadáveres, o a veces, en transeúntes desprevenidos, en una práctica llamada tsujihiri. 93. La Gran Muralla China no es visible a simple vista desde el espacio, es un mito popular, pero científicamente inexacto. 94. El primer partido de fútbol americano universitario se jugó entre Rutgers y Princeton en 1869, y se parecía más al rugby. 95. En la antigua Mesopotamia, las cervecerías eran dirigidas principalmente por mujeres, quienes también inventaron la cerveza. 96. El código de leyes más antiguo que se conoce es el código de Ur-Nammu, que es anterior al famoso código de Hammurabi. 97. La famosa Torre de Pisa siempre ha estado inclinada. Comenzó a ladearse durante su construcción en el siglo XII, debido a unos cimientos débiles. 98. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, en 1896, fueron financiados en gran parte por un magnate griego llamado Georgios Averov. 99. El último mamut lanudo no vivió en la Edad de Hielo, sino en una pequeña isla de Alaska hasta hace solo 4000 años. 100. El filósofo griego Platón fue vendido como esclavo por el rey de Esparta, después de intentar sin éxito influir en su gobierno. 1. El interés compuesto es la fuerza más poderosa en el universo financiero, ya que permite que tu dinero genere sus propias ganancias de forma exponencial. 2. Los billetes no están hechos de papel, sino de algodón y lino, lo que les da esa textura resistente y duradera. 3. La primera moneda acuñada del mundo apareció en Lidia, la actual Turquía, alrededor del siglo VII a.C. 4. El término bancarrota viene de la Italia medieval, donde si un banquero no podía pagar, se rompía su banco de trabajo en público. 5. La economía conductual estudia por qué las personas toman decisiones financieras irracionales basadas en emociones y sesgos cognitivos. 6. Inflación es cuando con el mismo dinero puedes comprar menos cosas porque los precios suben de forma generalizada. 7. El 90% del dinero del mundo existe solo en formato digital, no como billetes o monedas físicas. 8. El precio de un activo en los mercados refleja no solo su valor real, sino también las expectativas y emociones de los inversores. 9. La gente rica a menudo gana dinero, mientras duerme a través de ingresos pasivos como rentas o dividendos. 10. El trueque fue el primer sistema de intercambio antes de que se inventara el dinero para facilitar el comercio. 11. Un centavo duplicado cada día se convierte en más de 5 millones de dólares en solo 30 días, demostrando el poder del crecimiento exponencial. 12. La oferta y la demanda es la fuerza invisible que determina el precio de casi todo en la economía. 13. La diversificación, o no poner todos los huevos en la misma canasta, es la clave para reducir el riesgo en las inversiones. 14. El primer cajero automático del mundo se instaló en Londres en 1967. 15. El valor de una moneda puede cambiar respecto a otra, basándose en la fortaleza económica de su país. 16. La regla del 72 te dice cuántos años tardará tu dinero en duplicarse al dividir 72 entre la tasa de interés. 17. La psicología del gasto muestra que las personas sienten menos dolor al pagar con tarjeta que con efectivo. 18. El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que renuncias cuando tomas una decisión financiera. 19. El efectivo físico es cada vez menos usado en países nórdicos como Suecia, donde las transacciones digitales son la norma. 20. Los ricos invierten en activos que generan más dinero, mientras la clase media a menudo compra pasivos que cuestan dinero. 21. La hiperinflación ocurre cuando los precios suben de forma tan descontrolada que el dinero pierde casi todo su valor. 22. El índice Big Mac de The Economist compara el poder adquisitivo entre países usando el precio de esta hamburguesa. 23.
Tu historial crediticio es como tu boleta de calificaciones financiera y afecta tu capacidad para pedir préstamos. 24. El efecto arrastre o network effect aumenta el valor de un servicio cuanta más gente lo use, como en las redes sociales. 25. La deuda nacional de un país es el total de dinero que su gobierno ha pedido prestado a lo largo del tiempo. 26. Los mercados bajistas y alcistas son parte natural de los ciclos económicos y ofrecen oportunidades. 27. La mentalidad de escasez versus la de abundancia puede determinar tu éxito financiero a largo plazo. 28. Los fondos indexados permiten a pequeños inversores poseer una pequeña parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. 29. El dinero fiduciario tiene valor porque el gobierno lo decreta y la gente confía en él, no porque esté respaldado por oro. 30. La ley de rendimientos decrecientes explica que añadir más recursos no siempre genera un aumento proporcional en los resultados. 31. Los ricos a menudo usan el apalancamiento o pedir dinero prestado para hacer inversiones más grandes y obtener mayores ganancias. 32. El precio de las criptomonedas es extremadamente volátil porque su valor depende casi exclusivamente de la oferta y la demanda. 33. La educación financiera no se enseña en la mayoría de las escuelas, por eso los ricos la buscan por su cuenta. 34. El sesgo del costo hundido hace que la gente continúe invirtiendo en un mal proyecto por el dinero y tiempo ya gastado. 35. La economía de la atención es un modelo donde el recurso más valioso es el tiempo y la atención de las personas. 36. Los bonos son como un pagaré que emiten gobiernos o empresas para financiarse y pagan intereses periódicos. 37. El efecto Mateo describe el fenómeno de que los ricos tienden a hacerse más ricos simplemente por tener más capital inicial. 38. La ilusión del dinero es cuando la gente se siente más rica con un aumento de sueldo sin considerar la inflación. 39. Los ingresos residuales son aquellos que continúan generándose después de que el trabajo inicial ha terminado. 40. La teoría del juego aplicada a la economía estudia cómo las personas toman decisiones estratégicas en situaciones competitivas. 41. Los paraísos fiscales son países o jurisdicciones con impuestos muy bajos que atraen el capital de grandes fortunas. 42. La aversión a la pérdida es el sentimiento que hace que el dolor de perder $1000 sea mayor que la alegría de ganarlos. 43. El mercado de valores no es una entidad mística, sino una colección de individuos tomando decisiones de compra y venta. 44. Los ricos entienden que una recesión económica es un momento de oportunidad para comprar activos a precios bajos. 45. El salario mínimo fue establecido por primera vez en Nueva Zelanda en 1894. 46. La curva de demanda es casi siempre descendente, lo que significa que a menor precio, mayor cantidad demandada. 47. El arbitraje es la práctica de comprar un activo en un mercado y venderlo simultáneamente en otro para aprovechar diferencias de precio. 48. Tu red de contactos o networking puede ser tan valiosa para crear riqueza como tu conocimiento financiero. 49. La deflación o caída general de precios puede ser más peligrosa para una economía que la inflación moderada. 50. El valor temporal del dinero establece que $1 hoy vale más que $1 mañana, porque puede invertirse y generar intereses. 51. La contabilidad mental es un sesgo por el cual las personas tratan el dinero de manera diferente, dependiendo de su origen o destino. 52. Los dividendos son una parte de las ganancias de una empresa que se reparte entre sus accionistas de forma periódica. 53. La riqueza no se mide por los ingresos altos, sino por el tiempo que podrías mantener tu estilo de vida sin trabajar. 54. La ley de la ventaja comparativa explica por qué el comercio entre países beneficia a ambas partes. 55. El efecto capitalización es lo que hace que invertir pronto sea mucho más poderoso que invertir grandes sumas más tarde. 56. Los bienes de lujo a menudo desafían las leyes de la demanda, ya que un precio más alto puede hacerlos más deseables. 57. La privatización de ganancias y socialización de pérdidas
Ocurre cuando empresas trasladan sus riesgos a los contribuyentes. 58. El riesgo sistémico es la posibilidad de que un evento afecte a todo el mercado financiero, no solo a una empresa. 59. La paciencia es la virtud más subestimada en la inversión, ya que el tiempo en el mercado supera al timing del mercado. 60. La economía geek, o de pequeños trabajos freelance, está transformando la relación tradicional entre empleados y empresas. 61. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. 62. La productividad mide la eficiencia con la que se producen bienes y servicios en una economía. 63. Los impuestos progresivos significan que quienes más ganan pagan un porcentaje mayor de sus ingresos. 64. La correlación no implica causalidad. Que dos variables se muevan juntas no significa que una cause la otra. 65. El dinero en sí mismo es neutral. Es la energía que refleja las intenciones y acciones de quien lo posee. 66. Los derivados financieros son productos cuyo valor depende del precio de otro activo subyacente. 67. La mentalidad de crecimiento cree que las habilidades financieras se pueden desarrollar, no son un don innato. 68. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio. 69. La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo sin perder valor. 70. Los ricos a menudo poseen negocios que operan en sectores con barreras de entrada que limitan la competencia. 71. La política fiscal es cómo el gobierno gestiona los impuestos y el gasto para influir en la economía. 72. La falacia de la composición asume que lo que es bueno para un individuo es bueno para todo el grupo. 73. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica quiénes son realmente. 74. La oferta monetaria controlada por los bancos centrales afecta directamente a la inflación y las tasas de interés. 75. Los ingresos activos requieren tu tiempo constante. Los ingresos pasivos trabajan para ti una vez creado el sistema. 76. La venta en corto es una estrategia para ganar dinero cuando el precio de un activo baja. 77. El punto de equilibrio es el momento en que los ingresos totales igualan los costos totales, ni ganancias ni pérdidas. 78. La deuda buena se utiliza para comprar activos que generan ingresos, la deuda mala, para comprar pasivos que consumen recursos. 79. La globalización ha interconectado las economías de tal forma que un evento en un país afecta a los demás. 80. El análisis fundamental estudia la salud financiera de una empresa para determinar su valor intrínseco. 81. El sesgo del status quo hace que las personas prefieran mantener su situación financiera actual, aunque no sea óptima. 82. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada con servicios públicos. 83. La ley de los grandes números en seguros permite a las compañías predecir riesgos y fijar primas. 84. El emprendimiento es la capacidad de identificar un problema y crear una solución business alrededor. 85. La tasa de descuento es la tasa de interés utilizada para determinar el valor presente de flujos de dinero futuros. 86. La riqueza generada a menudo es el resultado de resolver problemas a gran escala para muchas personas. 87. Los ciclos económicos de expansión, recesión, recuperación y auge se han repetido a lo largo de la historia. 88. El análisis técnico estudia los gráficos de precios históricos para predecir movimientos futuros. 89. La automatización está desplazando trabajos rutinarios, pero crea nuevos en sectores de tecnología y creatividad. 90. La planificación fiscal legal es una herramienta clave para las personas ricas para minimizar su carga impositiva. 91. El libre mercado es un sistema donde los precios se determinan por la competencia sin intervención estatal. 92. La confianza del consumidor es un indicador clave que mide el optimismo de las personas sobre la economía. 93. Los bienes raíces son una forma popular de crear riqueza a través de la apreciación y el ingreso por alquiler.
94. La escasez artificial es una estrategia para aumentar el valor de un producto, limitando su disponibilidad. 95. El costo de vida varía enormemente entre diferentes ciudades y países, afectando el poder adquisitivo. 96. Los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos las 24 horas del día. 97. La ley de la oferta establece que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida de un bien en el mercado. 98. La resiliencia financiera es la capacidad de recuperarse rápidamente de un revés económico. 99. El valor de marca permite a las empresas cobrar precios más altos por productos similares. Y por último, la 100. Tu mayor activo no es el dinero, sino tu mente. Con la educación financiera correcta puedes crear riqueza de la nada. 1. La miel nunca se pudre. Los arqueólogos han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias que tienen miles de años y aún son comestibles, gracias a su baja humedad y acidez. 2. Las zanahorias originalmente eran moradas o blancas. La naranja es el resultado de una modificación genética hecha por agricultores holandeses en el siglo XVI para honrar a la Casa Real de Orange. 3. El queso es el alimento más robado del mundo. Supera a la carne y a los dulces en estadísticas de hurto a nivel global. 4. El ají o chile picante duele porque contiene capsaicina, un compuesto químico que engaña a tu cerebro, haciéndole creer que tu boca está en llamas. 5. La fruta del tomate tiene más genes que los seres humanos. Su genoma es significativamente más grande y complejo. 6. El ajo puede cambiar de sabor dependiendo de cómo lo cortes. Machacarlo libera más halina, lo que resulta en un sabor más fuerte y picante. 7. El color mostaza no existe por la planta. Se llama así por el condimento que se hacía con vino sin mosto llamado Mustum ardens. 8. La piña o ananá puede disolver tu carne. Contiene una enzima llamada bromelina que descompone las proteínas, por eso pica en la boca. 9. El olor a lluvia en la tierra mojada tiene un nombre, petricor, y a veces es causado por una bacteria que vive en el suelo, que también se encuentra en el vino tinto y en las remolachas. 10. La nuez moscada es alucinógena en grandes cantidades. Puede causar efectos psicodélicos, pero también es muy tóxica. 11. El café más caro del mundo se hace con granos que han sido digeridos y defecados por un animal llamado civeta. 12. Los cacahuetes o maníes no son nueces. En realidad son legumbres que crecen bajo tierra como las lentejas. 13. El color naranja de los salmones de piscifactoría es artificial. Se añade a su comida porque en estado salvaje lo obtienen de comer crustáceos. 14. La vainilla viene de una orquídea. Es la única orquídea que produce un fruto comestible. 15. La manzana que conocemos hoy es un invento humano. Sus ancestros silvestres son pequeños y amargos. 16. El azúcar moreno es simplemente azúcar blanco al que se le ha añadido melaza. No es más natural ni saludable. 17. El kiwi fue conocido originalmente como grosella china. Su nombre fue cambiado por razones de marketing. 18. La lechuga iceberg es 95% agua, por eso tiene tan poco valor nutricional comparada con otras lechugas. 19. Los espárragos pueden hacer que la orina de algunas personas tenga un olor peculiar, debido a la descomposición de un compuesto llamado ácido aspargico. 20. La fresa no es una baya, en realidad es un receptáculo floral, y sus semillas son los verdaderos frutos. 21. El glutamato monosódico existe de forma natural en alimentos como los tomates y el queso parmesano. No es un invento de laboratorio. 22. La canela en realidad es corteza de árbol, específicamente de varias especies de árboles del género Cinnamomum. 23. Los plátanos modernos son estériles y se cultivan por clonación, lo que los hace extremadamente vulnerables a enfermedades. 24. El colorante rojo de la cochinilla se hace triturando insectos hembra de ese mismo nombre. 25. La sal rosada del Himalaya no es más saludable que la sal común. Su color se debe a trazas de óxido de hierro. 26. El wasabi que comes en la mayoría de restaurantes es rábano picante teñido de verde. El wasabi real es muy caro y difícil de cultivar. 27. La albahaca es un miembro de la familia de la menta.
Comparte muchas características con sus primas aromáticas. 28. Los arándanos pueden rebotar como pelotas de goma cuando están congelados y frescos, debido a su piel resistente y su interior aireado. 29. El chocolate blanco no es técnicamente chocolate, porque no contiene sólidos de cacao, solo manteca de cacao. 30. La yuca o mandioca contiene cianuro de forma natural y debe ser procesada correctamente para ser segura para el consumo. 31. El azafrán es la especia más cara del mundo. Se necesitan alrededor de 250.000 flores para producir medio kilo. 32. Las uvas pueden explotar si las pones en el microondas. El agua dentro de ellas se calienta muy rápido y no tiene por dónde escapar. 33. La cafeína es en realidad un pesticida natural. La planta la produce para matar a los insectos que intentan comérsela. 34. La pimienta negra, blanca y verde vienen todas de la misma planta. Solo se procesan de manera diferente. 35. La levadura usada para hacer pan y cerveza es un organismo vivo, un hongo unicelular. 36. Los huevos marrones no son más nutritivos que los blancos. El color solo depende de la raza de la gallina. 37. El algodón de azúcar fue inventado por un dentista, lo cual es bastante irónico. 38. La gelatina se hace con piel, huesos y cartílagos de animales hervidos, principalmente de cerdo y vaca. 39. La palabra barbacoa viene de los taínos del Caribe, quienes usaban una parrilla de madera llamada barbacoa. 40. Los camarones o gambas tienen el corazón en la cabeza, junto con la mayor parte de sus órganos vitales. 41. La leche de almendras era la bebida preferida en la Europa medieval durante la Cuaresma, cuando estaba prohibido consumir productos animales. 42. El durian, una fruta del sudeste asiático, huele tan mal que está prohibido en hoteles y transporte público en muchos países. 43. La zanahoria silvestre en su estado original es una planta tóxica y no se parece en nada a la que comemos hoy. 44. La palabra sopa viene de una tradición medieval de reempanar pan con un caldo espeso llamado sop. 45. Los pistachos pueden combustionar espontáneamente si se almacenan en grandes cantidades y con mucha humedad, debido a sus altos niveles de grasa. 46. El color de la yema de huevo no indica su valor nutricional, solo refleja la dieta de la gallina. 47. La rúcula o arúgula era considerada una afrodisíaca en la antigua Roma y estaba prohibida cultivarla en monasterios. 48. El maíz dulce que comemos hoy es genéticamente diferente al maíz original, es mucho más azucarado y no puede reproducirse sin ayuda humana. 49. La palabra aguacate o palta viene del náhuatl aguacatl, que significa testículo por la forma del fruto. 50. La pimienta fue tan valiosa que se usaba como moneda de cambio y hasta para pagar rentas en la antigüedad. 51. La sandía sin semillas es un híbrido estéril creado cruzando sandías con diferentes números de cromosomas. 52. La sal no siempre fue barata. En la antigua Roma, a veces se usaba como salario para los soldados, de ahí la palabra salario. 53. El brócoli, la coliflor, el repollo y la col de Bruselas son todas la misma especie de planta, Brassica oleracea, solo criadas selectivamente para partes diferentes. 54. La palabra tenedor viene del latín furca, que significa horca, por su forma. 55. Los higos no son frutas, sino flores invertidas, y a veces contienen dentro el cuerpo de una avispa muerta que los polinizó. 56. La mantequilla de maní o cacahuete puede convertirse en diamantes. Los científicos pueden comprimir su carbono para crearlos en laboratorio. 57. La palabra desayuno significa literalmente romper el ayuno de la noche. 58. El arroz silvestre no es realmente arroz, es la semilla de una planta acuática de Norteamérica. 59. La calabaza o zapallo es una baya, según la definición botánica, al ser el fruto carnoso de una enredadera. 60. La palabra restaurante viene del francés y se refería a un caldo que restauraba las fuerzas. 61. La pasta o espagueti se inventó en China, no en Italia, y llegó a Europa gracias a Marco Polo. 62.
la batata o boniato y la patata o papa no están relacionadas, vienen de familias de plantas completamente diferentes. 63. El color púrpura de la col lombarda o repollo morado puede usarse como un indicador de pH natural, volviéndose rojo en ácidos y azul en bases. 64. La palabra cena viene del latín cena, que significaba la comida principal del día. 65. El aceite de oliva virgen extra puede ayudar a conservar otros alimentos. Tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas. 66. La palabra almuerzo viene del latín ad mordere, que significa morder. 67. Los guisantes o chícharos verdes congelados son a menudo más nutritivos que los frescos, porque se congelan inmediatamente después de la cosecha. 68. La palabra curry no existe en la India. Es un término occidental para describir una mezcla de especias. 69. El apio tiene calorías negativas. Se gasta más energía en masticarlo y digerirlo de la que aporta. 70. La palabra ketchup viene del chino ke, tsiap, que era una salsa de pescado en escabeche. No llevaba tomate. 71. Los arándanos rojos o cranberries flotan en el agua porque tienen bolsas de aire en su interior, lo que facilita su cosecha. 72. La palabra sándwich viene de John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, quien pidió carne entre dos rebanadas de pan para no dejar de jugar a las cartas. 73. El ajo puede volverse verde o azul si se cocina o se marina. Es una reacción química inofensiva. 74. La palabra pizza podría venir del griego pita, que significa pan plano. 75. La piel de la manzana contiene la mayor parte de la fibra y nutrientes de la fruta. 76. La palabra gazpacho viene del árabe y significaba pan remojado, que era la base de la receta original. 77. El ruibarbo es una verdura, pero en muchos países se legisla como una fruta, por su uso principalmente en postres. 78. La palabra chocolate viene del náhuatl chocolatl, que significaba agua amarga. 79. Las espinacas no son la mejor fuente de hierro. El mito de Popeye se debió a un error de cálculo con un decimal. 80. La palabra limón viene del persa limu, que se refería a los cítricos en general. 81. El queso cheddar anaranjado se tiñe así porque, originalmente, se usaba anato para imitar el color del queso de mejor calidad producido con leche de vacas que pastaban hierba rica en betacaroteno. 82. La palabra ensalada viene del latín sal, que significa sal, porque los romanos comían verduras con sal. 83. La ocra o quimbombó se usa para espesar sopas porque libera una sustancia mucilaginosa al cocinarse. 84. La palabra taco es de origen minero en México. Se refería al cartucho de pólvora, envuelto en papel, que se parecía a la comida. 85. El hongo shiitake puede producir vitamina D cuando se seca al sol, igual que la piel humana. 86. La palabra hamburguesa no viene de Hamburgo, Alemania, sino de la ciudad de Hamburgo en Nueva York, donde se popularizó. 87. La yema del huevo puede tener dos gemelas. Es extremadamente raro, pero posible en gallinas jóvenes. 88. La palabra sushi se refiere al arroz avinagrado, no al pescado crudo. 89. El polvo de hornear fue inventado por un químico que buscaba un sustituto de la levadura para pan. 90. La palabra cóctel tiene un origen incierto, pero una teoría dice que venía de las colas de gallo con que se decoraban las bebidas en las tabernas. 91. El azúcar moreno se endurece porque la melaza atrae humedad y luego se cristaliza, no porque se eche a perder. 92. La palabra macarón viene del griego makaria, que significa comida bendita. 93. Las judías verdes o ejotes se pueden comer crudas a diferencia de muchas otras legumbres que son tóxicas sin cocción. 94. La palabra margarina viene del griego margarón, que significa perla por su aspecto nacarado original. 95. El color de las cebollas rojas las hace mejores para comer crudas. Las blancas y amarillas son mejores para cocinar. 96. La palabra pepino viene del latín peponem, que se refería a un melón grande. 97. La granada o mangostán tiene exactamente 626 semillas según la mitología hindú. 98.
La palabra almendra viene del griego amígdala, que también significa amígdala en la garganta por la forma similar. 99. El olor de la lluvia sobre la tierra seca a veces es causado por la geosmina, un compuesto producido por bacterias del suelo que también está presente en la remolacha, dándole ese sabor terroso. 100. La palabra comida en español viene del latín comeda, que a su vez viene de comedere, que significa comer juntos.